Este, bueno, tenemos como habíamos anunciado ya en todas las previas, en la preparación de los cursos y cuando que íbamos a continuar con aquello que desde el año pasado descubrimos y que nos resultó fantástico, esta idea del Zoom y conectarnos con una cantidad de gente que no necesariamente está en Uruguay, sino compañeros, amigos, conocidos, gente que con buena trayectoria, que está trabajando en arquitectura, que lo invitamos a que nos venga y nos cuente qué es lo que está haciendo en el momento, y bueno, da la casualidad de que da la casualidad, buscando nuestras aperturas de gente conocida, estaba Rubén Otero, que lo quiero presentar brevemente, pero que en realidad es un compañero de ruta de toda nuestra generación. Fue decano de la Facultad de Arquitectura nuestra hasta el año 2000, 2001, no me acuerdo exactamente, pero después está por ahí el currículum. Después tuvo una gran trayectoria en Uruguay en proyectos de arquitectura, concursos, clases, fue profesor, director de taller de nuestra facultad. Y después tiene un periplo por el exterior y ahora está viviendo en Sao Paulo, terminó su doctorado en la ETSAP y en realidad está vinculado a la Escuela de Cidadi y está trabajando, a nuestro juicio, de una manera muy interesante con el tema del equipamiento y de las infraestructuras en vivienda económica, en vivienda popular, en resoluciones de vivienda popular, y que nos parecía que era muy interesante que nos contara en qué está todo esto, de la manera que lo siente él que está trabajando allá. Así que le voy a pasar la Bien, posta a Rubén, a ver si te ven bien en la pantalla. ¿Estás ahí? pues, Bien. ok. Bueno, bueno, buen día a todos, muchas gracias por la invitación, siempre es muy bueno volver, aunque de manera medio virtual ahí. Comentaba con Héctor hace un rato que bueno, se terminó el turismo académico, ¿no? Eso de ir a lugares, viajar, ver gente y todo eso. Y se transformó en estas cosas virtuales. Pero me parece que está bien también, ¿no? Creo que está bien, posibilita una cantidad de intercambios que de otra manera sería muy difícil. Entonces, me parece que está todo bien, la verdad. Espera, estoy abriendo todavía. Entonces, Héctor me decía de hablar más o menos 40 minutos a una hora máximo, 50 minutos por ahí, para abrir tiempo para preguntas y todo eso. Entonces, él me decía también que fundamentalmente está dirigido a alumnos del primer y segundo año. Yo le preguntaba, bueno, si me dedicaba más a la parte de infraestructura o la parte de arquitectura, y parecía que por ser alumnos del primer y segundo año, aunque la parte urbana siempre está permanente, tal vez focar un poco más la parte de arquitectura podría ser interesante. De cualquier manera, si hay tiempo y dudas, podía presentar algún trabajo más de infraestructura que tiene que ver también con arquitectura, ¿no? Déjenme ver si abrió todo lo que tenía que abrir. Si abrió. Bueno, perfecto. Entonces, yo voy a compartir la imagen del computador, ¿tá? Y podemos, podemos empezar. Vamos a ver aquí. Aquí. ¿Estamos compartiendo ahora? Sí. Está perfecto. Entonces, también le había preguntado si quería un título para la charla. Y al final no fue necesario porque creo que el formato de ustedes es un poco la persona ahí y conversaciones. Entonces yo quería, y otra cosa también que surgió ahora en la charla previa, es que, bueno, muchos de los alumnos que ingresan no saben mucho de qué se trata la arquitectura, para qué es, cómo funciona todo eso. Yo me acuerdo que cuando entré en la facultad también nunca había tenido ningún contacto con la arquitectura, ni familiar, ni nada de eso. Había una materia que se llamaba anteproyecto. No tenía la menor idea de qué se trataba eso. Anteproyecto, un nombre dificilísimo, raro, que no sabía qué era eso. Y fui ahí, resulta que era taller. Y bárbaro, ¿no? Pero digo, es normal, es lógico que no sepamos mucho en qué entramos, ¿no? Porque de alguna manera es una profesión muy, muy antigua y se fue reconstruyendo, o no, tal vez no como debería, en fin. Y entonces, otra de los imaginarios que tenemos cuando entramos en la facultad, bueno, voy a hacer la casa de tal, de un primo, de un amigo, no sé qué, un edificio.
tal o cual, en fin, yo qué sé. No, por lo menos eso era lo que yo pensaba, y me parece que todo el mundo debe pensar más o menos lo mismo. Hacer una casa, hacer mi propia casa, no sé qué, los amigos, la familia. Entonces yo coloqué esto para quien proyectamos, porque tal vez es cierto para ese tipo de población, ¿no?, que podemos proyectar. Pero también hay otro grupo importante de población que en general queda totalmente al margen de lo que es la arquitectura. No sé, en Uruguay, estuve procurando por internet, pero no encontré. Pero en Brasil, para que tengan una idea, el 85% del consumo de cemento se usa en construcciones irregulares. O sea, no irregulares, construcciones en la que no participa un técnico, sea ingeniero o arquitecto. 85% del consumo de hormigón, de cemento, o sea, es importantísimo. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que 85% de las personas de la sociedad no tienen acceso al arquitecto. Entonces, yo creo que eso es una cosa interesante, importante a la hora de programarnos como arquitectos, etc. Entonces, si nosotros vemos esta imagen con el mapa mundi, deformando la geografía en función de la demografía, vemos que esto también no es último, ¿no? De 2015, tiene ya 5 o 6 años, pero digo, no cambia mucho, ¿no? Si deformamos la geografía en función de la demografía, vamos a tener esto, que tenemos una gran superficie en Asia, en África también, en América, si comparamos con Europa. O sea, estas son las grandes poblaciones del mundo. Si a este mapamundi le agregamos la gente que vive en condiciones irregulares, ¿tá?, que son esos puntos naranja, vemos cómo se distribuye esta población irregular. ¿Qué es la población irregular? Es la gente que no tiene acceso a agua, a uno de estos 5 elementos, ¿tá?, o acceso a agua potable, o acceso a infraestructura, saneamiento, etcétera, o que vive en casas, en unidades con área insuficiente, con materiales impropios, tipo madera, chapa, etcétera, ¿no?, lo que serían nuestros materiales, o que tienen una tenencia irregular de la tierra. ¿Qué es esto? Que es gente que ocupa terrenos que no le corresponden, o gente que, en Brasil es muy común, viene un tipo que tiene una tierra suburbana, hace lotes y los vende, pero esos lotes no están regularizados, no están aceptados por el municipio, por lo tanto es irregular. Ellos no son reales los propietarios del terreno. Entonces, todos estos 5 elementos son los que configuran una tenencia irregular, o sea, población que vive en situación irregular. De esos 7.3 billones que teníamos aquí, quienes viven en esa situación en el mundo es 1.1 billón, no sé ya, o sea, más o menos el 15% de la población. Eso en 2015, o sea, el 15%, ¿está? Las proyecciones para 2025 eran que vamos a pasar de 7.3 billones de población a 7.8, o sea, es un incremento menor del 10%, ¿está? Pero si no vemos la relación entre la gente que vive hoy, o que vivía en 2015, en esa situación irregular, y la gente que estaba prevista para 2025, vemos que el aumento es 50%, o sea, mientras que la población se incrementa en 10%, los asentamientos irregulares se incrementa un 50%. Se incrementaban, porque esto fue antes de la pandemia. Yo creo que eso vamos a andar un 5% más, vamos a llegar a 25%, ¿tá?, sin duda. Entonces, 1.6 billones, o 2 para mí, que vamos a tener en esta época, es una población a la cual el arquitecto no llega, en la cual no estamos muy preparados para trabajar, y es sin embargo en la que más nos necesita. Si nosotros estamos estudiando en esta facultad pública, que no es gratuita, no hay nada gratuito, ¿no? Alguien paga por nuestra formación, por nuestros cursos, o sea, quien paga es la población. Entonces nosotros realmente no estamos yendo a una facultad gratuita, somos becarios de esa facultad, o sea, la sociedad nos paga para estudiar, la sociedad nos paga para que seamos arquitectos y para que tengamos un futuro mucho mejor que si no tuviéramos un título universitario. Por lo tanto, yo creo que es así
básico, devolver a la sociedad lo que la sociedad invirtió en nosotros. La sociedad no invirtió en nosotros para que tengamos mejor salario, para que tengamos vacaciones, etcétera, no sé qué, para que nos llamen arquitectos, etcétera. Nos invirtió en nosotros para que de alguna manera retornemos todo eso que aprendimos para la propia sociedad. No significa eso que solo vamos a trabajar en esto aquí. Digo, nosotros en el estudio hacemos cualquier cosa, pero me parece que eso es una parte importante como ética universitaria, devolver lo que de alguna manera recibimos, y muchos de nosotros no hubiéramos recibido si no fuera porque la sociedad invirtió en eso. Por lo tanto, esta es la situación, y si ustedes ven ahora, eso en América está dando una situación de este tipo. Esto era Buenos Aires también en el año 2015, ahora está mucho peor, o sea que de 12 millones de personas, 1 millón prácticamente vivían en asentamientos irregulares. En Bogotá, el 20% de la población. Bueno, aquí era Río de Janeiro, que quedó la base negra, pero Río de Janeiro andaba en el 20% también. Y San Pablo anda en el 21%, o sea, 1 de cada 5 personas que viven en San Pablo tienen esa situación. México 50 y cada vez peor, y Caracas 68, o sea, esta es la población que no tiene condiciones de contratar un arquitecto, que no tiene condiciones de pagar un proyecto, que no tiene condiciones de hacerse una casa. Entonces, yo creo que esta es una población que está esperando de nosotros alguna solución. La situación en San Pablo, donde trabajo y vivo desde hace 20 años, es más o menos eso, ¿no? Pido disculpas que está en inglés, pero fue una presentación que hicimos para no me acuerdo, para UNESCO, una cosa así, pero que básicamente es muy fácil de entender. El área de San Pablo son 1.500 kilómetros cuadrados, y el área de los asentamientos irregulares prácticamente el 10%. Tiene 1.600 favelas, 1.100 urbanizaciones irregulares. Hay 1.900 casas que están ocupadas, irregularmente. Eran casas, no, son edificios que estaban en el centro, que estaban vacíos, y que los grupos sociales los fueron invadiendo y ocupando, ¿verdad? En total hay 3.300.000, o sea, la población de Uruguay viviendo en estas condiciones. 1,5 millones, un poco más, viviendo en favelas, 1.700.000 viviendo en urbanizaciones irregulares, y 40.000 personas viviendo en ocupaciones en el centro de San Pablo, en edificios antiguos que estaban abandonados. ¿Y cuál es el perfil de esta población? Bueno, 70% de estas familias vive con menos de 3 salarios mínimos. El 44% de la población solo llegó hasta la educación primaria. Y a diferencia de lo que sería una pirámide consolidada, una pirámide demográfica consolidada, el 23% de la población entre 15 y 17 años completó la educación primaria. Entonces, esta es la situación de estas personas, ¿está? Y se distribuye de esta manera, se distribuye todo lo que está en naranja son asentamientos, urbanizaciones irregulares. Urbanizaciones irregulares es así. Cuando la urbanización no es regular, el poder público no está obligado a dar saneamiento, a dar energía eléctrica, a dar ampliación ¿cómo se llama?, de ómnibus, etc. Entonces la gente tiene que ir atrás de resolver esos problemas, ¿tá? Una vez que está legalmente urbanizado, ahí el municipio, IUTE, Antel, todo eso, aceptan el desafío de dar infraestructura. Si no, la ley no permite eso, ¿no? Porque de alguna manera esas instituciones estarían propiciando ese tipo de tareas. Entonces eso crea una situación bastante confusa, ¿no? Que la gente necesita ese servicio y de alguna manera lo obtiene de manera irregular. Y, ¿cómo se dice? Y las favelas son esas que están pintadas en amarillo. Como ustedes ven, aquí no aparecen las ocupaciones, pero las ocupaciones están en el centro, son simplemente unos puntos que a esta escala no aparecería, pero ustedes ven que está obviamente todo en la periferia de la ciudad, ¿no? Muy bien, entonces quería mostrarles a ustedes ahora algunos proyectos que hicimos para esas áreas, ¿tá? Voy a silenciar ahí está. Entonces, en la ciudad de San Pablo nosotros estamos haciendo
este grupo de proyectos, ¿tá? Como ustedes ven, también prácticamente todos en la zona periférica de la ciudad, ¿tá? Estos que están en amarillo, que están aquí, son urbanización de favelas, ¿tá? Los que están en verde, que son estos que están por aquí, en esta zona, y aquí también, son relocalizaciones, o sea, personas que tuvieron que ser desalojadas de la favela por obras de infraestructura, porque estaban en situaciones de peligro, de riesgo, y fueron relocalizadas en otros conjuntos de habitación, o nuevos conjuntos habitacionales, que son estos que están por aquí, ¿tá? Que están en una de las zonas de extensión de la ciudad, que fue una extensión de los años 70 por ahí, con poquísima infraestructura, etcétera, y donde vive la mayoría de la población que tiene problemas económicos, etcétera. Entonces, más o menos estos son los proyectos que estamos, o que trabajamos o que estamos trabajando en la ciudad. De esos, pensaba mostrar estos 4 o 5, que son 3 urbanizaciones de favela y 2 relocalizaciones de personas que vivían en favela y que fueron relocalizadas por no tener espacio para entrar dentro de esas áreas. En fin, la primera vez, déjenme ver aquí, está perfecto, entonces esta quedó fuera de lugar. La primera que voy a mostrar es Paraisópolis, que está aquí, ¿no? Y antes de eso, nosotros habíamos hecho un estudio en el estudio de decenas y centenas, decenas, nos llevamos así, de proyectos de habitación colectiva a partir del movimiento moderno, ¿tá? Nosotros queríamos entender cómo, de las decenas de proyectos que teníamos analizados, hay un libro que se llama Habitación colectiva en el siglo XX, de una arquitecta llamada Hilary French, que hace una especie de recopilación de todos los edificios icónicos del movimiento moderno, del movimiento moderno en adelante, sobre habitación colectiva. Lo bueno de ese libro es que venía con un CD que tiene todos los proyectos en DW, en AutoCAD. Por lo tanto, permitía trabajar con ellos, permitía, ¿cómo se llama? Redibujar a partir de esos proyectos lo que nos parecía muy interesante. Entonces, lo que tratamos de hacer aquí fue de entender la lógica de los proyectos. La pregunta era, ¿cuántas soluciones de arquitectura tiene un edificio de habitación social? Entonces para entender eso, intentamos ir desglosando todo eso, como un niño que desmonta un juguete a ver qué tiene adentro. Nosotros hicimos lo mismo. Entonces, de todos ese escenario de escenas de proyectos, lo fuimos seleccionando primero en 2 categorías de organización: las torres y las tiras. Las torres son aquellos edificios en los cuales yo puedo subir indefinidamente, puedo definir número de pisos aleatoriamente. Puede ser 2, puede ser 5, puede ser 30. La planta no va a cambiar fundamentalmente, ¿tá? Entonces, y la relación de estos edificios se da de una manera en la cual, desde la circulación vertical, acceso directamente a mi unidad, directamente, ¿tá? Esa circulación vertical puede ser más o menos compleja, puede tener un ascensor, 2 ascensores, una escalera, 2 escaleras, pero básicamente eso. Yo tengo una estructuración en el cual la circulación vertical tiene la posibilidad de ventilación e iluminación en uno o 2 lados, ¿tá? O esta abre para 2 unidades, o una en la cual yo puedo abrir a más de 2 unidades, que pueden ser 4, en general 6, o pueden ser hasta 8, ¿no? Y tiene diferentes formas de organización. La otra forma de organización lógica es el edificio en tira, en el cual, si bien en la anterior yo tenía la posibilidad de subir indefinidamente en el sentido vertical, en la tira yo tengo la posibilidad de ir estirando esta tira indefinidamente. Esta tira puede tener 20, 30, 50, 100, 200, 500 metros. Digo, la estructura de ella no cambia. ¿Y cuál es la característica de la tira desde nuestro punto de vista? Que se accede al apartamento, a la unidad de habitación, no desde la circulación vertical, sino desde una circulación horizontal que hace el nexo entre la circulación vertical y el apartamento. Y dentro de estas tiras vimos que podíamos tener algunas variaciones, o sea, edificios, unidades que se conectan directamente
de un lado o de dos, en sistema lineal, o podía ser en organizaciones en L o en T, en fin. Pero eso nos permitió entender un poco esa forma de funcionamiento y ese universo de las combinaciones posibles. De esas combinaciones posibles, nosotros trabajamos en el estudio con estas, cuando tenemos torres con estas tres posibilidades, ¿no? O cuando tenemos tiras con estas posibilidades aquí. En ese sentido, ¿por qué estas? Porque bueno, esta tiene menos fachada, entonces da un uso más, más compacto de las unidades. Aquí vean que yo tengo 4 unidades y aquí tengo 4, y prácticamente están todas a escala, a misma escala, ¿no? El desarrollo de fachada es mucho menor, por lo tanto yo puedo colocar más unidades por unidad de terreno que con este otro. Entonces nosotros utilizamos estas variantes en los proyectos que vamos a mostrar a continuación. Y dentro de las unidades también, nosotros analizamos todas las unidades de todos los proyectos que teníamos a mano. Tal vez ahora deberíamos hacer una revisión porque ese trabajo ya tiene unos años. Y entonces fuimos analizando las unidades desde diferentes, desde dos perspectivas, básicamente, que se sobreponen en este dibujo. Primero, ¿cuántas orientaciones tiene la unidad? Puede tener una orientación, o puede tener 2 orientaciones, o más de 2 orientaciones, 3 orientaciones, no más. Entonces, dentro de una orientación, estas formas así más duras serían, digamos, donde no tenemos ventanas, y estas más libres, las que tenemos ventanas. Entonces, dos orientaciones puede ser en esquina, en el sentido ancho, en el sentido estrecho. Y todas estas son de unidades simples. Y estas serían con 2 orientaciones, unidades dúplex. Entonces, de todos esos proyectos que fuimos analizando, los distribuimos en esta situación, y a partir de ahí fuimos definiendo cómo se iban localizando los núcleos duros del edificio, de la unidad, o sea, cocina y baño. Entonces, fuimos analizando, desglosando y tipificando, vamos a llamar así, en el sentido más rosiano, así, de cómo se organizaban estas unidades, y llegamos a este universo de todo lo que habíamos visto. Teóricamente, si no pasó nada en blanco, de esos edificios que analizamos, ese universo está reflejado aquí. Y de ese universo nosotros fuimos trabajando con estas variantes aquí, con estas 3 variantes de una orientación y con estas 3 variantes de 2 orientaciones. Muy bien. El primer proyecto que les quería mostrar es que hicimos para Paraisópolis. Paraisópolis es la favela más mayor, la segunda mayor favela de San Pablo, tiene 90.000 habitantes, ¿está? Y está localizada en un área, un área rica, ¿no? Esto había sido un loteamiento de los años 50 que nunca había sido ocupado por sus propios propietarios, y la otra parte de la sociedad más informal se ocupó de llenarlo todo esto. Entonces este es un área que tiene 90.000 personas, ¿tá? Tiene edificaciones que van de 1 piso a 4 pisos, y de alguna manera estas imágenes muestran un poco, son el reflejo de nuestras sociedades. Tal vez la sociedad de Uruguay no tanto, pero el resto de las sociedades sudamericanas, ¿no?, que presentan un grado de desigualdad brutal. Entonces ustedes vean aquí este edificio que tiene una piscina por piso, ¿no?, abriendo para esta gente que no tiene ni dónde vivir, ¿no? Un poco, y divididos todos por una pared, ¿tá?, que casi que sería una reinvención del muro de Berlín, o del muro que divide Estados Unidos con México, que divide Israel con la faja de Gaza, ¿no? O sea, esto de alguna manera, esta foto es dramática en ese sentido, digamos. Tenemos por un lado esto aquí, estos apartamentos de 1.000 metros cuadrados con piscina, y esta gente que mal vive en una casa de 20 metros, ¿no? Y es para esta gente que nosotros queremos trabajar, es para esta gente que nos preocupa dar una solución para ellos. Como ustedes ven aquí tenemos casitas de 1 piso, a edificaciones que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pisos, ¿no? Todas hechas sin arquitecto, todas hechas
de la forma que ellos pueden ir haciendo, de a poco, en fin, ¿cómo se llama? Y ustedes ven que no hay un espacio libre abierto, no hay nada. El único espacio abierto que hay por ahí es el techo de una casa, ¿tá? Y ahí donde la población vive ahí entonces hace su vida. Bueno, esta es la maqueta que hicimos para hacer el proyecto general. Me llevó, no sé, 2 meses hacerla, no sé, fue terrible. Pero era importante para entender la topografía. Yo creo que si uno no consigue entender la topografía, es difícil entender cómo eso funciona, sobre todo cuando tenemos que hacer infraestructura y todo eso. Porque hay parte de la infraestructura, agua, electricidad, que es independiente de la topografía. Si yo voy a hacer saneamiento, él tiene que ir necesariamente por gravedad. Entonces, entender la topografía es fundamental para poder hacer un proyecto para eso. Pero bueno, yo no voy a hablar ahora del proyecto urbano general, que es una cosa más, tal vez para otro momento, pero en esa, además de la parte de infraestructura, fueron pensados aquí algunos edificios, ¿tá? Y esos edificios fueron contratados, fueron invitados arquitectos de varios lugares, así, de varias regiones, para hacer esos proyectos específicos en Paraisópolis. Aquí da para ver cómo la topografía va mostrando unos arroyos, ¿tá? Aquí abajo también, en fin, ¿no? Cómo va la geografía va diseñando la ciudad. Y como ustedes pueden ver, es una retícula que se colocó como en el cerro, ¿no? Como si fuera plano, entonces eso no tiene nada que ver con la topografía. Pero bueno, hicimos ese proyecto. Aquí hay algunos de los proyectos que nosotros o hicimos o el municipio contrató otros estudios para hacer. No sé si está aquí, aparece, no. Entonces nosotros trabajamos, además del plano general y otros proyectos vinculados al tema de la vivienda, tuvimos que, así en este punto, relocalizar alguna de la población que tenía que salir de este conjunto. Entonces hicimos un muy pequeño edificio, ¿tá? Que la verdad son 2, que lo que intenta, y lo que quería mostrar aquí, es cómo ese edificio intenta se adaptar a la geografía y a la topografía y a las resistencias urbanas. Entonces este edificio, por un lado, conecta con esta pequeña calle peatonal de este lado y con otro calle peatonal de este otro lado. Entonces había una peluquería y había un barcito que había que retomar. Entonces aquí tenemos la peluquería y aquí tenemos el bar. Y aquí las edificaciones más o menos padrón para atender a esa población, siguiendo aquel esquema que les mostraba. Una cosa que siempre estamos colocando aquí en nuestros conjuntos son áreas de estudio, porque consideramos que esas unidades de habitación que tienen 50, 45 metros, para familias más o menos grandes no consiguen resolver todos los problemas, sobre todo de los hijos. Entonces hacemos áreas de estudio para que la gente que vive acá, 2, 3 hijos, puedan estudiar, en fin, llamar a los amigos, en fin, relacionarse. Aquí están las plantas tipo, ¿no? No hay ninguna invención, ¿tá? Son todas cosas que ya digo, fuimos retomando de esa lectura de las edificaciones anteriores, simplemente adaptándolas a la situación, ¿no? Un poco es la imagen que tenemos de ese edificio, en el cual se tiene una entrada de un lado, otra entrada del otro, y aquí tenemos esa planta baja comercial. Intentamos también utilizar los mismos materiales de construcción que la propia comunidad utiliza, de alguna manera para dar una lectura diciendo, bueno, lo que están haciendo ustedes no está mal, está bien, simplemente hay que arreglar un poco, ¿no? Y siempre con una escala pequeña, ¿no? Ahí tenemos esos accesos que dan a ese lugar, en fin. También hubo otros proyectos, yo no mostré para ustedes, pero ese proyecto lo hicimos nosotros. Después un proyecto que se contrató a Aravena para hacer otro proyecto enfrente al nuestro, otro de Christian Keres, en fin, diferentes arquitectos que estaban proponiendo soluciones para ese sector. La otra urbanización de favela que les quería mostrar ahora es esta aquí, que es un poco está fuera de San Pablo, pero hace parte del área metropolitana, ¿tá? Que se llama Jardín Vicentina. La hicimos inclusive con Biglieca,
esto también tiene algunos años ya. Y es esa situación que un poco se repite de Paraisópolis, ¿no? Aquí, imagínense, aquí hay un arroyo por aquí abajo, que ese arroyo, que alguna vez fue, simplemente ahora es un caño por lo que pasa lo que se produce aquí, ¿no? Entonces es una situación totalmente lamentable. Aquí tenemos un zoom un poco mayor, aquí ven ese río, ¿no? Que solo lleva, en fin, lo que se produce aquí. Ustedes ven que es más informal todavía que Paraisópolis, es más bajo y más informal, pero la densidad es absoluta, ¿no? O sea, solo quedan algunos pedacitos aquí para ver. Estos son ese río que les contaba, y esos son los puentes que ellos tienen, y cuando ustedes ven por aquí, es eso que está de otro color, ¿no? Este es el nivel de agua cuando llueve, en verano, por ahí, entonces todo esto queda inundado. Entonces toda esta agua sucia entra a las casas de ellos, en fin, es un desastre, ¿no? Y esas son las condiciones en las cuales viven millones de personas, no solo en Brasil, sino en el mundo, en fin. Por eso son los puentes, en fin. Y esta es la planta, ese terreno tiene una parte baja, que es este río, este arroyito que pasa por aquí, y una parte muy alta aquí, que tiene una inclinación que tiene más de 30%. Entonces, si bien el conjunto era único, teníamos como dos estrategias de proyecto. Por un lado, resolver este problema bajo, que era el de la inundación, y este problema alto, que era el desmoronamiento de las casas, sobre todo cuando llueve y cuando el terreno queda inestable. Entonces, como les comentábamos a ustedes, y haciendo referencia a esa primera imagen que les mostré de los conjuntos habitacionales, estos son los tipos de organización que nos imaginamos, y ese es el tipo de unidades. Entonces trabajamos con dos tipos de unidades. Esta unidad aquí, que se trabaja en estas tiras, y estas otras unidades que se trabajan en estas otras tiras. Entonces dividimos un sector de proyecto y otro sector de proyecto. Y esta es un poco la imagen de las casas y de los conjuntos, medio que sacando todo lo que no sea simplemente la topografía. De todas maneras, la lógica de estos edificios es obviamente conectarse con las calles existentes. Aquí hay una calle, aquí había otra, aquí había otra, aquí había otra. Entonces, la lógica de implantación era respetar todas las conexiones urbanas que existían. Entonces, dentro de este universo ahora les voy a mostrar este conjunto que se organiza con este sistema de organización de las unidades, y que son estos aquí. Utilizamos ese ladrillo, que es un ladrillo estructural, ¿tá? Que permite construir hasta 5, 6 a 8 pisos sin necesidad de estructura. Es una estructura simple que tiene pared estructural y no tiene viga, por lo tanto nosotros podemos hacer ventanas y puertas que tuvieran 2 metros y 40, 2 metros 40, que sería la altura total, ¿tá? Y que ese edificio de alguna forma se integrase con la estructura urbana. O sea, todo esto es calle, todo esto es plaza, y la gente entra a través de la plaza al propio edificio y se va interconectando. Y en cada una de estas plazas suceden cosas diferentes, ¿tá? Entonces tenemos una conexión por aquí y otra conexión que va funcionando por aquí. Y, en fin, los edificios son muy simples, totalmente simples. Y lo que intentamos fue disolver el concepto de conjunto de habitación. La idea era hacer edificios que coexistan, pequeños edificios, pequeñas intervenciones, y no un gran conjunto de habitación que todos sabemos que eso tiene miles de problemas que no resuelven la mayoría de los desafíos urbanos. Entonces, como ustedes pueden ver, el edificio prácticamente utiliza una altura parecida, materiales parecidos, y de alguna manera eso acepta las preexistencias del lugar, y creando algunas plazas, en fin. No es ninguna invención, pero de lo que se trata es justamente de llevar urbanidad para esos lugares, ¿tá? Aquí la inauguración, en fin, pero ustedes ven que prácticamente el edificio acepta la ciudad, las preexistencias,
y se va adaptando a todo eso. La segunda parte, la parte alta, digamos, es esto aquí, que es otro conjunto que de alguna manera utiliza esta otra lógica, mientras aquí nosotros tenemos una circulación vertical, que sería que lo que nosotros podemos llamar bloque, ¿no? Que este edificio con esta circulación vertical podía tener diferentes alturas. Aquí al contrario, aquí utilizamos el fenómeno de tira, y esa tira se va adaptando a las diferentes situaciones de la topografía. Entonces ese edificio da algo de este tipo aquí, ¿tá? En el cual empezamos con una edificación de 4 o 5 pisos y terminamos, no, 3 pisos, y terminamos con un edificio mucho más alto. Ustedes ven aquí cómo esa declividad, aquí da para ver la parte baja del terreno. Aquí teníamos aquel río, etcétera, y aquí estamos en la parte alta y el edificio de alguna manera va acompañando la topografía. Vean aquí cómo tenemos que adaptarnos a la topografía. Porque esto digo, esta está ocupada aquí porque son los lugares en los cuales la ciudad tradicional no le interesó, ¿no? Estas eran las zonas que fueron dejadas de lado por la urbanización formal, vamos a llamar así, porque eran terrenos complicados, porque tenía el río, porque no eran interesantes desde el punto de vista inmobiliario, y la población que no tenía otras condiciones lo fue ocupando, ¿no? Con un costo social muy alto, ¿no? Entonces aquí da para ver cómo esos edificios se van adaptando al terreno, y aquí para abajo sería aquella otra edificación que les comentábamos. En fin. Este próximo es en la zona norte, déjenme ver aquí, Arroyo de Sarandí, que también es un proyecto que nosotros teníamos un terreno a disposición aquí para hacer un conjunto de unas 200 unidades para atender una población que tenía que ser removida de este sector aquí. Cuando podemos, la gente se reubica en esos lugares, pero no siempre es posible, porque a veces desde el punto de vista de los regímenes de inundación o del sistema de consolidación geotécnica es imposible relocalizar las personas aquí. Entonces se utilizan terrenos disponibles, se compran terrenos, se expropian terrenos que permitan relocalizar esa población aquí. Entonces ese es un pequeño conjunto, son 200 unidades, que también utilizamos este sistema acá, el sistema de esa tira, que va organizando todos estos edificios, ¿no? Obviamente con alguna particularidad, que aquí no queríamos colocar las unidades pegadas una con otra, porque queríamos que hubiera patios aquí que permitieran tener circulación, que atravesara la doble circulación de aire. Entonces preferimos separarlas, colocar algunos puentes que permitan ventilación y iluminación, y también una tipología así, absolutamente clásica, que es sala de estar, dormitorio, y el área húmeda aquí, el área mojada, que permitiría tener todas las instalaciones vinculadas con una estructura pública. En fin, en la parte frontal, en la parte que da para la calle, digamos, los locales comerciales, ¿no? Y después las circulaciones verticales, siguiendo la legislación de bomberos, en fin. Entonces esos son los edificios, el acceso por aquí, esa circulación que va, esa espina que va llevando a todas las unidades, ¿tá? La planta baja, la planta tipo, y aquí un poco las fachadas, como yo entro por aquí, yo puedo acceder por aquí y tengo la posibilidad de subir y bajar sin la obligación de tener ascensores, porque la legislación permite tener hasta 10, 12 metros sin elevador. De cualquier manera, nosotros decidimos colocar un conjunto de ascensores aquí para facilitar el acceso, etc. Entonces, ese es este conjunto está en obra ahora. Interesante que va a ser con un sistema constructivo no tradicional, son los paneles de hormigón que aparentemente van a permitir construir rápidamente ese sistema.
En fin, esos corredores, los accesos. Esa es la fachada posterior en la cual el terreno baja bastante, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llegamos a tener 8 pisos, ¿no?, en un edificio que teóricamente podría no tener otro sistema que no sean las escaleras. Aquí la fachada de frente con las áreas comunes y los comercios. Y en fin, y aquí tenemos otro proyecto que hicimos para una favela que se llama Nelson Cruz. Está en una área central de la ciudad, de San Pablo, bien central. Aquí está el centro, o sea, está prácticamente a 5 kilómetros del centro. Y lo que hicimos ahí fue relocalizar la población que tenía que salir de esa favela al propio lugar, ¿tá? En algunos casos es posible mantener alguna de las casas originales, de las construcciones originales. En otras no es posible. Ustedes, como ven, aquí hay una línea de metro, aquí hay una estación de metro también, aquí hay una infraestructura importante, entonces es un área central muy, muy buena. Aquí antes había una cárcel y esto se transformó en un parque. Entonces era una zona que era absolutamente no interesante desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista inmobiliario, y un día para el otro se transformó en un parque lindísimo. Entonces el impacto urbano que tuvo esto fue muy, muy, muy grande, porque ya, ustedes ven que aquí ya empiezan a haber edificaciones altas, ¿está? Y esta gente que era, digamos, favelados, están sintiendo la presión inmobiliaria, inclusive policial, para salir de ahí y para liberar esta como un área de especulación inmobiliaria. Entonces, aquí da para ver un poco esa favela, ¿no? Y aquí cómo los emprendimientos están de alguna manera empujando para aquí, intentando sacar esta población que vive frente a un parque fantástico, ¿no? No, vean aquí como también de nuevo esa densidad. Aquí viven 700 familias. 700 familias. Entonces vean como la densidad aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 pisos. Aquí es un frente que tiene bastantes comercios de los propios, de la propia gente que vive ahí, ¿no? Y cómo la presión así está llegando, ¿no?, para que ellos se vayan. Entonces, este es un terreno que fue, la población ganó un recurso, porque como ellos hace más de 30 años que están viviendo ahí, ganaron el derecho de la titularidad del terreno. Entonces, con eso estamos haciendo un proyecto para ellos, para poder atender a toda la población. Entonces, este es el parque que se encuentra al frente. Este es el acceso al conjunto. Vean ustedes cómo la situación en la cual vive esta gente, ¿no? Imagínense cualquier chispa aquí, que es toda una estructura de madera, no sobra nada, ¿no? Estas son las calles, en las cuales el sol entra así pidiendo permiso prácticamente, ¿no? Miren aquí, ¿no? Como esto es un ladrillo, o sea, esto debe tener 30 centímetros, ¿no? Y por aquí la gente, entra el sol, aire, etc. Y muchas veces la puerta es el lugar por donde ilumina y ventila. Y esto es como vive la gente ahí. Imagina cuando aquí en la pandemia dicen, no, la gente tiene que quedarse en casa, no puede salir. Sí. No puede salir, ¿cómo? También no puede salir, pero no puede quedarse aquí, no puede vivir aquí. ¿No? No, miren, el computador, en fin, el equipo de audio, etcétera. Está todo aquí, ¿no? Esto es como vive una persona ahí adentro. En fin, aquí nosotros presentamos el proyecto, todos los proyectos, no hablé de eso con ustedes, pero todos los proyectos, no solo por una opción ideológica, sino también por una determinación legal, tienen que ser, cuando se trata de urbanización de favelas, tienen que ser aprobados por la comunidad. Entonces, aquí está siendo presentado por nuestro equipo, está Ciro y Mónica aquí. Ciro fue mi socio, Mónica continuamos juntos en el estudio. Y aquí la gente discutiendo, en fin, y finalmente aprobando el proyecto. Entonces
Entonces, yendo a aquel esquema que teníamos al inicio, de nuevo, este proyecto es la superposición de dos tipos, el tipo torre y el tipo tira. ¿Tá? El tipo torre con aquellas unidades de una ventilación y iluminación, de una fachada abierta, y este otro, aquel más compacto, con una tira abriendo para los dos lados. Si ustedes ven, exactamente igual al de Arroyo Sarandí, al otro que mostrábamos, ¿no? Y cómo se organizan en función de orientación. Obvio que quien tiene una orientación sola puede estar abierto solo para norte. Quien tiene esta posibilidad puede abrir para cualquier lado, porque siempre va a tener sol en algún momento. Entonces, de nuevo aquí, las circulaciones verticales, las áreas comerciales, ¿tá? Y los edificios, creando patios aquí, ¿tá? Porque ese edificio tenía que ser dividido en varias fases, porque nosotros tenemos 700 familias viviendo aquí. Entonces, nuestra idea era comenzar por esto aquí, hacer este primer, sacar más o menos 200 personas, pagarles un auxilio emergencial, el municipio, hacer esta primera parte, después ellos vuelven, sacamos a esta gente, y así sucesivamente, en 3 etapas, podríamos terminar la relocalización de las personas. Este es el proyecto final. Entonces son esos patios que aparecen por aquí, las torres abriendo todas para el norte, y este otro edificio aquí que de alguna manera sería como el mirador del conjunto, ¿no? Aquí tenemos el área urbana, en fin. Y aquí es las unidades. Esas unidades, ya digo, no tienen nada de particular, simplemente, bueno, la unidad normal y la unidad adaptada para personas con deficiencia, normal, personas con deficiencia. Prácticamente simplemente lo que hay que hacer es invertir la puerta, ¿no? Que aquí abre para adentro y aquí abre para afuera, y prácticamente funciona de esa manera. Y aquí va una cosa interesante, que de estas dos imágenes están a la misma escala. O sea, para reubicar toda esta gente que vivía aquí, tuvimos que hacer todo esto. O sea, imaginen el grado de densidad, el grado de falta de condiciones de vida de esas personas que viven aquí, ¿no? En fin, aquí están las perspectivas. Siempre tratamos de crear algún elemento que aporte desde el punto de vista ambiental, algún filtro, desde el punto de vista del sol, etcétera, ¿tá? Y este es aquella barra comercial que se inicia en la cota +3 y llega aquí en la cota 0. Entonces, esa sería una línea comercial. Y aquí abajo se van localizando, en la medida que tenemos, todas las áreas comunitarias. Es una comunidad que tiene una actividad gremial y social muy importante. Entonces, todo aquí se van localizando aquí abajo todos los programas sociales. Y aquí, esto que emerge aquí, esto es una escuela básica, ¿tá? Que también es parte del conjunto, para niños así de 5 años, etc. Aquí da para ver esos patios que estamos creando, esos áreas comunitarias que abren para aquí, y aquí aquella plaza de aquel parque urbano. En fin, aquí ustedes pueden ver exactamente, parece que es plano, pero como el edificio tiene 170 metros, una actividad del 2%, aquí ya da 3 metros, 3 metros y medio. Entonces es plano, pero no tanto. En fin. Vamos a ver aquí. Este es otro proyecto que se crea aquí, por un lado, para atender parte de la población que vive en Paraisópolis, que tuvo que ser reasentada para hacer los trabajos de urbanización, y parte de una misma favela que estaba ahí y que va a ser relocalizada en el mismo lugar. Entonces, este proyecto se llama Campo Velo. Esta es un área urbana muy importante, ¿está? Central, absolutamente central. Aquí está el aeropuerto de cabotaje que se llama Congonhas, y nuestro terreno es aquí. ¿Está? Aquí también había una favela, ¿está? Que es esta aquí, y que fue desalojada para hacer un tren de alta velocidad aquí, un tren elevado. Entonces, lo que se hizo fue comprar este terreno aquí, ¿tá? El poder público, para atender, como era grande, más grande de lo necesario, para atender parte de la población
que va a ser desalojada aquí, y parte de otras áreas, como les comenté, para Isópolis, para hacer ese traslado de gente. Entonces, este es esa favela, ¿tá? Aquí se hizo un trabajo social en el cual se fueron dividiendo en diferentes subsectores, se llamaba favela Buracoquenche, ¿tá? Aquí cada una de estas, de estas casas, de estas casas, ¿sí? Fue catalogada y se llegó a la conclusión, bueno, cuántos metros cuadrados tiene, qué tipo de edificación tiene, si tiene hormigón, si la obra está terminada o no, si tiene revestimiento externo, si tiene pinturas, si tiene cerámica de acabamento, si la cubierta es de teja, de chapa, de concreto, de hormigón, ¿va? Y todo así. Entonces, eso se evaluó, ¿tá? Y llegó a un valor. Ese es el valor, 10.000 reales en la época, que era a lo que tenía derecho esa gente por haber hecho todas estas mejoras en el terreno. O sea, el terreno es de ellos no tienen derecho a ese terreno, pero sí tienen derecho a lo que invirtieron durante el tiempo que estaban viviendo ahí. Entonces se le dio ese dinero a esas personas para salir, ¿tá? Aquí está también la ficha gráfica, ¿no? La ficha fotográfica y el laudo, como le llaman. Entonces se le da ese dinero, la persona sale y se le paga durante el tiempo que demora la obra un dinero para poder pagar el alquiler. Entonces el trabajo de la CERAGAU, que es la Compañía de Desarrollo Urbano y Habitacional de San Pablo, hizo un proyecto de ellos, un proyecto padrón, que tenía 322 unidades. Ahí ellos mismos nos llamaron para ver si nosotros, cuál era lo que pensamos de ese proyecto, y llegamos a la conclusión de que el proyecto subutilizaba el área. Nosotros pensamos que se podía llegar a más unidades, ¿tá? Ahí nos llamaron, bueno, entonces hagan una propuesta a ver cuántas unidades da para hacer. De vuelta, como ustedes ven, volvemos a hacer como decía un crítico, que Vivaldi no hizo 200 proyectos, 200 conciertos, hizo 200 veces el mismo concierto, ¿no? Y nosotros estábamos ahí como Vivaldi, ¿no? O sea, agarramos también la torre con aquella tipología y la tira y la barra con aquella tipología y la pusimos de nuevo ahí a ver qué pasaba, ¿no? Dividimos en dos, el terreno en dos, hicimos una torre, un conjunto de torre y tira abriendo para este lado y un conjunto de torre y tira abriendo para este otro, siempre colocando áreas comerciales abriendo para esos dos lados. Entonces, aquí está la planta baja, ¿no? En el cual también tenemos un acceso por aquí, con los locales comerciales, las áreas comunitarias. Y ahí desplazamos los dos en 180 grados y aquí tenemos el mismo edificio abriendo para abajo, ¿no? Ahí nosotros conseguimos colocar 500 unidades, entonces pasamos de las 200, 300 que tenía esa institución para 500. De alguna manera viabilizando el proyecto porque el terreno aquí era muy caro, ¿no? Esta es la planta tipo. También, si ustedes ven, no tiene nada innovador. Digamos, la circulación vertical, un hall de un lado, un hall de otro, y otro que retoma los corredores y en el sentido opuesto igual. Este era un terreno sí, no sé si ustedes se recuerdan, la favela se llamaba Buracoquenche, o sea, el agujero caliente, ¿no? Porque por aquí pasaba un dreno, entonces esta era una área muy baja, y aprovechamos para colocar una especie de, no subsuelo, pero una especie de inferior, ¿no? Y permitimos abrir y que hubiera una parte importante del terreno que sea permeable, ¿no? Entonces aquí este edificio tiene 16 pisos y este tiene 10, una cosa así. Aquí pasa aquel edificio, aquella infraestructura que fue el objeto de las desapropiaciones. Entonces, aquí están los edificios, entonces este edificio alto y edificio bajo. Nos parecía que era interesante una situación de este tipo aquí porque las preexistencias que teníamos era, por un lado, unas torres aquí altas, ¿no? Y por otro lado, aquí, este es un conjunto de habitación social que ahora ya está pronto, que eran unas tiras. Entonces me llamaba, interesante, puede ser que funcione aquí una especie de híbrido entre los dos, entre unas torres y unas tiras. Y bueno, aquí
es un desarrollo un poco mayor de los edificios, como ustedes pueden ver. Aquí hicimos una pequeña variante, la verdad. En los edificios anteriores nosotros colocamos la sala aquí y los 2 dormitorios aquí. Aquí hicimos una variante por cuenta de unos cambios en la legislación y por la necesidad también de que nosotros no podíamos tener en todos los casos las puertas en esta parte. Entonces decidimos colocar el baño aquí y abrir toda el área sanitaria aquí. Entonces, de nuevo, la estructura está aquí y esto sería tabiques que pueden ser removidos de manera muy, muy simple. Entonces, los edificios de 2 dormitorios, las áreas de 2 dormitorios y las de un dormitorio, que es muy parecido, solo que hicimos una sala un poco más mayor, que permita colocar aquí otra cama, ¿tá? Y en la medida que esta persona necesite a alguien, un invitado, no sé qué, poder tener a alguien aquí o un hijo, en fin, cualquier cosa. Entonces, esto es un poco más que la sala normal que tiene esta otra. En fin, las perspectivas que le mostramos para la gente, para ver. Y esta es la torre, en la cual la unidad es aquella que les comentábamos que tiene una orientación que abre siempre para una terraza, ¿no? Que permite un filtro solar mejor, un filtro, en fin. Pero te digo, no tiene nada novedoso. Aquellas unidades que ya fueron pensadas en los años 30, ¿no? En fin, las fachadas y esas son las perspectivas finales, ¿no? Este edificio ahora fue licitado. Ahora estamos adaptando el proyecto porque cada empresa constructora tiene algunas prefiguraciones, etcétera. Entonces estamos adaptando. Aquí ya está aquel edificio de las láminas que les hablaba, que ya está pronto. Este ya está pronto. Y eso es lo que les comentábamos, que ya existía ese espacio medio subterráneo y aprovechamos para colocar autos. Algunos, ¿no? No muchos, porque ya está bien servido de infraestructura urbana. En fin, y para terminar ahora, este es un edificio que habíamos hecho también hace ya algún tiempo. Empezó hace 10 años y se terminó el año pasado. Que era en esta zona norte, sur también de San Pablo, que aquí existe una favela importante de unas 4.000 familias por ahí, que el municipio decidió, bueno, primero esas tenían que salir, iban a salir porque la idea del municipio era hacer un parque urbano importante, ¿no? Y hacer un túnel, en fin, que facilitara la relación urbana entre esta área y esta otra. Por lo tanto, esas familias tenían que salir. Eran 4.000 familias, entonces el municipio dividió eso en 4 áreas, cada una de esas áreas para varios arquitectos. Y lo interesante de eso es que ellos fueron localizando dentro de ese barrio lotes que estaban vacíos o que estaban subutilizados y lo fueron comprando. Entonces esas 4.000 unidades se dividieron en 30, 40 pequeñas intervenciones urbanas con diferentes arquitectos. Fue una cosa muy, muy interesante. Desde el punto de vista teórico, final, como siempre, los plazos políticos son menores que los plazos de elaboración. Cuando cambia la administración, ahí las prioridades cambian y algunos de esos proyectos consiguieron ser hechos y otros están en el papel esperando que a una nueva administración le parezca que lo que había hecho aquella anterior era interesante. Entonces, uno de los que fue hecho fue este pequeño proyecto aquí, ¿tá? Que es un pequeño conjunto, ¿no? Un pequeño edificio, que está en una, si ustedes ven por aquí por ahí tiene una geometría medio extraña, por ahí pasa aquellos pequeños arroyos en los cuales está todo totalmente ocupado, entonces parte de esto tenía que salir, entonces parte de esta gente vendría para aquí. Y aquí hay varios edificios, nosotros hicimos 5 o 6, ¿tá? Y otros estudios también, de los cuales se hicieron muy poco hasta ahora, vamos a ver si cambia. Entonces, de nuevo, utilizamos este concepto de la torre con la circulación vertical, la unidad que era igual a todas las que les mostramos anteriormente, o sea, invención cero, ¿tá?
simplemente intentando adaptar eso que nosotros veníamos trabajando en situaciones diferentes. Aquí un espacio, este es un espacio de transición entre la calle y el edificio. No hicimos comercio porque el área no pedía también digo, no tenía mucho sentido, pero sí hicimos un filtro que permitirá una relación urbana más agradable entre lo exterior y lo interior. Y aquí hicimos una pequeña modificación al tipo, si ustedes pueden ver, todas estas que vienen en este sentido, que abren para arriba y para abajo, aquí giramos 90 grados para tener una fachada un poco más abierta para la calle. En fin, esta de la legislación, lo que se podía construir aquí. Y aquí está la planta del edificio. Entonces, aquí en el subsuelo colocamos toda la parte de bombas, equipamientos, etcétera, unos pequeños estacionamientos para bicicletas y motos, un área comunitaria aquí y las edificaciones, aquellas unidades que teníamos hablado. La planta tipo también. Entonces aquí, como les mostraba la declividad es muy grande, por lo tanto hicimos una entrada más social, vamos a llamar aquí, formal aquí, y una entrada de servicio aquí abajo que habría para las áreas, para esos equipamientos aquí y para, ¿cómo se llama? Para las bombas, etc. Aquí da para ver edificios ya construidos, un poco de nuevo esas áreas súper, un segundo aquí, súper degradadas, ¿no? Mucha de esta parte va a salir, siempre con esas altísimas inclinaciones. Aquí está el edificio, construido, también con la entrada de servicio, vamos a llamar así, que abre para esa área comunitaria aquí, y la entrada del acceso al edificio por la cota superior. Aquí da, entonces creamos esta área que no era comercial, pero es un área de recepción, en fin, en el cual la gente puede recibir a las personas sin tener que entrar a la edificación. Aquí es esa plataforma que de alguna manera se quiere transformar en una especie de continuación de la calle. Ese espacio que pensamos que puede ser utilizado por quien quiera, para correr, jugarse, no sé qué. Aquí también la parte de equipamientos, bombas, etc. Esto es hecho con muy poco dinero porque son recursos pobrísimos que hay para la habitación, ¿no? En fin. Aquí da para ver algunos de los otros edificios, uno de los pocos que fue construido también. El nuestro era abajo porque está cerca del aeropuerto, entonces hay una línea que no se puede superar de altura. Las áreas comunes. Ese espacio de acceso aquí abajo sería en un área común de estar, en fin, una sala. Y esta creo que es el trabajo final. Siempre estamos intentando eso, ¿no? De crear siempre esas terrazas para que la gente pueda colocar algo que en los apartamentos no puede porque es muy pequeño, etc. Y creo que básicamente es eso. Este proyecto, estas fotos son no sé, tienen 6 meses, o sea, este edificio es sumamente nuevo. Bueno, y para finalizar un poco esta experiencia que nosotros estamos haciendo con la habitación social, etc., se tradujo hace ya 10 años en un curso de especialización que se llama Habitacionalidad, que tiende a estudiar los fenómenos de las urbanizaciones clandestinas, de las áreas de vulnerabilidad, etc., generando proyectos, en fin. Entonces, es un curso que ya está en la 10ª edición. Y de alguna manera termina con una exposición de todo lo que fuimos estudiando y analizando y proponiendo durante esos últimos 10 años en áreas de São Paulo, de Brasil y de América. Inclusive hicimos un proyecto ahí en Casaballe, también en conjunto con la Facultad de Montevideo, intentando también discutir un poco de los problemas de las áreas vulnerables y las áreas de urbanización irregular, tanto en Brasil cuanto en el resto de América. En fin, este año estamos trabajando en Asunción. Vamos a comenzar a trabajar en Asunción ahora. En fin, creo que estoy en el plazo más o menos, así, más o menos 10% por ahí. Entonces,
descomparto. Y quedo Dale. para cualquier comentario, etc. Bueno, no, buenísimo la producción de estas, todo lo que has mostrado, porque digo, hay una cosa bien interesante, ¿no? Ahora veníamos, cosas que van apareciendo en los chats internos que van teniendo, y digo, claro, uno tiene una imagen de Brasil como que en realidad es otra cosa, y en realidad la gran población, la cantidad de población que está necesitando urbanidad, infraestructura para poder vivir, una mejora ambiental, es otro Brasil, es como otro mundo diferente, que está buenísimo traerlo porque en realidad Montevideo también tiene su propio mundo de esa característica, quizá con otra escala diferente, pero existe, lo tenemos y tenemos como una urgencia de trabajar en algunas cosas que me parece que son fundamentales, porque digo, yo creo que toda esta arquitectura necesita una serie de renuncias, además, hay que plantearse dentro de determinados esquemas tipológicos, dentro de determinados esquemas técnicos, y que lo hacen muy bien, y que además, como esta última parte mostrabas, que a mí me parece que está buenísimo también, que, que se transforma también en materia de discusión académica y de mejora en lo académico, porque termina siendo la práctica asociada a estos cursos de posgrado, a estas cosas que venís haciendo hace tanto tiempo, que a mí me parece que son unas cosas relevantes de lo que pasa en la región, ¿no? Debo agradecerte compartirlo y abrir la luz sobre esa visión, ¿no? Sobre mirar ese otro mundo que normalmente no vemos, ¿no? Sí, hay una cosa que creo que también estamos colocando mucho ahora, es así, en general esperar algo del poder público, ¿no? O esperar todo del poder público. Yo creo que ahora se están generando una cantidad de iniciativas a lo largo del mundo en el cual ir posibilitando que grupos organizados puedan ir resolviendo sus problemas. Entonces, a través de pequeños, aplicando a diferentes tipos de recursos internacionales, llamados de ONGs internacionales, inclusive locales o llamados, por ejemplo, aquí el Consejo de Arquitectura y Urbanismo hizo unos llamados para financiar proyectos de asistencia técnica. Entonces yo creo que hay una línea que es la línea clásica, es decir, bueno, esperar que el ministerio tal o cual, la intendencia tal o cual, genere recursos para eso, haga programas para eso. Está bien, es importante y yo creo que hay que resolver eso a esa escala, pero también existe la posibilidad de crear, de apelar a pequeños grupos que vayan modificando la situación de manera más sui generis. Por ejemplo, en Paraisópolis, la población se movió durante la primera parte, el primer año de la pandemia, porque, bueno, ustedes vieron las situaciones en las cuales vivían. Y ahí, si ellos no se organizan, si ellos no dan una respuesta a la pandemia de manera real y enérgica, iba a ser una masacre total, porque no hay distanciamiento, no hay infraestructura, no hay nada. Y ellos consiguieron, hicieron una campaña nacional e internacional para conseguir recursos. Ellos contrataron un grupo de médicos, la comunidad, un grupo de médicos, 2 ambulancias, utilizaron un pabellón que nosotros habíamos hecho que estaba sin uso, como centro de recepción y centro neurálgico para crear comidas comunitarias, dar clases, etc. Y lo interesante de todo eso es que, aunque era la peor situación desde el punto de vista sanitario de la ciudad, el índice de mortalidad por COVID dentro de Paraisópolis fue el 50% del padrón de San Pablo, del promedio. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que pedir, reclamar, etcétera, de las instituciones públicas y los gobernantes que hagan cosas, pero no podemos esperar de ellos. Entonces tenemos que tener una estrategia doble. Ir, reclamar, hacer todo lo que hay que hacer, y por otro lado, hacer paralelamente. Entonces yo creo que eso es una cosa importante que se está dando, se está consolidando. Inclusive, yo creo que la experiencia de las cooperativas de Uruguay tiene mucho a enseñar a todo eso. Pero yo creo que hay que revisarla un poco, ¿no? Hay que revisarla porque creo que tiene que tener
un poco más autonomía, que tiene que no depender tanto de lo central. En fin, yo creo que esas son las estrategias para el futuro, ¿no? Ujú. Llegó a ver una pregunta en el chat que está buena, de Rubilar, que es un alumno chileno que tenemos en el taller. Ujú. Dice, dentro del contexto regional, en la búsqueda de una transformación de la imagen de la vivienda social, hay muchos intentos fallidos, como por ejemplo el proyecto del arquitecto Aravena, la Quinta Monroy, a quien nombraste en la charla. Mi Sí. pregunta es, ¿qué reflexión puedes hacer en referencia a la obsolescencia de proyectos arquitectónicos urbanos para viviendas sociales, considerando que en la mayoría de los casos el rol del Estado es muy escaso o responde a otros intereses? Sí, bueno, yo quería mostrar, déjame ver aquí. Aquí tengo puedo, puedo compartir una cosa con ustedes. Claro, sí, Déjame ver sí. aquí. Espera, estoy buscando ahí. A ver aquí. Aquí está. Espere. Déjame ver ahora, espere. Estoy perdido ahora. Bueno. Están viendo, ¿no? ¿Están viendo eso? Sí. Sí, sí, sí. No, es ese pabellón que yo les contaba que hicimos, ¿está? Que ahora se transformó en el centro estratégico de distribución de cosas de COVID, medicamentos y todo eso. Pero estos son los proyectos que se hicieron para Paraisópolis. Este es el proyecto de MBB para aquel río interior. Este es un proyecto de Kirsten Keretz de Suiza también para Isópolis. Y este es el proyecto de Aravena para Paraisópolis. Entonces, intentando responder también a Rubilar. Ese es el nuestro. Este de Aravena estaba frente al nuestro, ¿tá? Ninguno de los se hizo porque finalmente va a pasar por ahí una línea de metro, entonces lo van a utilizar como en espacios abiertos para las estaciones. Pero una cosa interesante de Aravena era que él fue contratado para hacer ese proyecto y él quería hacer sus edificios sin terminar, ¿no? Ahí la gente de la Intendencia dice, no, pero nosotros tenemos el dinero para terminarlo. ¿Por qué lo va a hacer por la mitad? No, porque es una cosa... Pero, escúcheme, no, nosotros queremos que lo haga entero, que lo termine. Entonces yo creo que sí. A mí me parece que nosotros hicimos un proyecto ahora para Paraguay también y utilizamos varios proyectos como referencia y como crítica. Y yo creo que una de las críticas que se puede hacer al proyecto de Elemental, una al proyecto y otra al programa. Yo creo que la habitación social, me parece que esos proyectos son de una densidad muy baja, muy baja. Creo que la habitación social se resuelve con escala y con alta densidad. Lo que está faltando aquí sin duda, pero yo creo que en el mundo es tierra. Entonces, utilizar coeficientes bajos de aprovechamiento creo que es desperdiciar un recurso un recurso finito. Entonces, no podemos continuar haciendo casas baratas porque están en lugares baratos, porque están sin infraestructura. Porque al final vamos a pagar la cuenta, no, nosotros o quien viene detrás, pero alguien va a pagar esa cuenta. Alguien tiene que llevar ómnibus, infraestructura, luz, escuelas, todo. Entonces, esa es una cuenta que va a venir, ¿tá? Entonces no podemos ir delegando eso para el que viene. Que lo resuelva el próximo intendente. Es un problema. Yo creo que tiene que tener, la habitación social tiene que tener alta densidad, por lo menos media. Y la otra cosa que creo que, y eso lo discutimos bastante cuando hicimos un proyecto con Héctor para Campinas, que creo que nosotros, es bueno que nosotros definamos la imagen urbana del edificio. Entonces yo creo que podemos pensar en ampliaciones, pero me parece que esas ampliaciones pueden estar para atrás, de tal forma de mantener una imagen urbana más o menos controlada. Porque si damos señales de que eso no está claro y al no estar claro, digo, vale cualquier cosa, lo que pasa en general y acá mucho, que la gente comienza a construir y va más allá del lote, entonces se llega utilizando hasta la vereda, entonces yo creo que son cosas que son complicadas, ¿no? Y el otro tema también que Rubilar coloca ahí, creo que es un tema tecnológico, ¿no? Acá
prácticamente todo se hace con una construcción tradicional, o sea, montar ladrillo por ladrillo como lo hacían los egipcios prácticamente, ¿no? Y eso tiene que cambiar. El problema es que las empresas constructoras no están interesadas en eso porque ya tienen sus lógicas, ya tienen sus dinámicas, y ahí creo que también corresponde a la universidad y a, no sé, los académicos, etcétera, ir pensando en nuevas soluciones para ese tipo de problemas, ¿no? Ahora, yo comparto plenamente una cosa que tú planteabas, ¿no? Que el tema de la densidad me parece que es fundamental. Me parece, porque hay datos que a veces nos olvidamos, ¿no? Y te digo un dato que los otros días, buscando también material sobre densidades, relaciones de tamaños de las cosas, me encontré con una tabla, con un ranking de estos de los tamaños de las ciudades, y resulta que Montevideo está en el lugar 58 de tamaños de ciudades en el mundo. Y tiene 1.521 kilómetros cuadrados de ocupación para una muy baja cantidad de habitantes. El centro más denso, el centro urbano de Sao Paulo, tiene 1.640. O sea, para la cantidad de millones que tiene, ¿no? Pero en realidad lo que me hace siempre pensar es este tema de la redensificación o de repente dejar lugares que se terminen esponjando y que vuelvan a ser lugares de tierra, y aprovechar los lugares del centro para, con una densidad, racionalizar otros aspectos que tienen que ver con las infraestructuras, ¿no? Que de alguna manera es lo que estás proponiendo en ese sentido claro, Sao Paulo es un laboratorio, mega laboratorio, por la cantidad de posibilidades que puedes trabajar en la densidad, ¿no? Pero me parece que pensar en una densidad para nuestro lugar me parece muy importante, ¿no? Mira, interesante porque San Pablo tiene 1523, estoy diciendo aquí, kilómetros cuadrados, Sí, o sí. sea, la misma. Pero una cosa interesante así, también estoy volviendo a leer aquí, disculpe, que San Pablo tiene 1523 kilómetros cuadrados. Los asentamientos irregulares ocupan el 10%, o sea, 136 kilómetros cuadrados, ¿tá? No obstante, vive el 30% de la población ahí. O sea, si nosotros pensamos en sustentabilidad y toda esa historia, digamos, parecería ser que ese tipo de implantaciones son más sustentables porque ocupan menos territorio. Y si vemos cómo fue gestionado el COVID en Paraisópolis, parecería que también un escenario que fue colocado en el inicio de la pandemia, que no, tenemos que desdensificar, tenemos que desurbanizar, parece que no están así, porque los tipos, en una situación lamentable, terrible, consiguieron tener un índice de muerte menor que el promedio de San Pablo, ¿no? Sí. Tenemos que repensar algunas cosas, me Son parece. datos para que, claro. Bueno, Y sobre todo eso, me parece que el apuntar a iniciativas locales, creo que por ahí está la parte más importante de la solución. abrimos para que los participen, hagan preguntas, ¿eh? Es que ya está en la hora de comer. No, yo quería hacer una pregunta, capaz que lo explicaste y se me pasó a mí. Digamos, en todo ese contexto que hay tanta gente, ¿no? ¿Cuál es el criterio como de asignación a esas, o sea, digamos, como las viviendas que se adjudican son ínfimas en relación al contexto en el que están, ¿no? Porque cómo es siendo como una lógica tan comunitaria la favela, cómo hace que se le asignen a una familia sino a otras, digamos. Capaz que Sí, sí, es complicado. Son varias situaciones. Por ejemplo, una, las intendencias tienen un registro de gente que se anota. Entonces, cuando se hace un conjunto de habitación determinado, medio genérico, ¿verdad? Bueno, en el programa de creación de conjuntos de habitación se hace un conjunto de habitación por parte de la intendencia. Ahí quien tiene acceso es la gente que está mejor ranqueada por antigüedad o porque tienen problemas de deficiencia, etcétera, dentro de ese parámetro.
Ahora, cuando se trabaja, por ejemplo, en urbanización de favelas, en las cuales hay gente que vive ahí, y tiene que ser, y la verdad, una cosa que se avanzó un poco, o bastante en el inicio del año 2000, que se llama Estatuto de las Ciudades, que es un reglamento que se aprobó en el cual se reconoce el derecho de la vivienda, se reconoce el derecho a habitación como una cosa constitucional. La persona que está viviendo ahí, aunque no sea su propietaria del lote, del terreno, tiene derecho. Entonces ese derecho se reconoce de dos maneras. Una, si esa persona hizo, como les contaba a ustedes ahora, alguna mejora y gastó dinero en eso, ese dinero se le recupera. Y por otro lado, ganó el derecho también de ser reubicado en un entorno inmediato de esa urbanización. Entonces, sí, durante las obras esa persona tiene que salir y esa persona va a recibir se llama bolsa alquiler. ¿Tá? Durante el periodo de la obra esa persona va a recibir un dinero que le da para pagar ¿tá? Pero para pagar un alquiler o para irse a la casa de un amigo, un familiar, etc. Y él va a volver cuando termine la obra. ¿Tá? Eso teóricamente funciona muy bien, pero a veces con esos contratiempos, por ejemplo, nosotros estamos haciendo empezamos un proyecto en el año 2010 y todavía no terminó. Entonces esa persona hace 10 años que está recibiendo ese auxilio alquiler. Si las cosas funcionan muy bien, en 3 años estaría de nuevo. Entonces esa persona que fue retirada de ese lugar donde vivía tiene derecho, por un lado, a recibir ese auxilio y por otro lado, a volver al lugar o muy próximo de ese lugar. Y por otro lado están las iniciativas locales. Algunos de esos proyectos que nosotros mostramos para ustedes son los propios, la propia asociación, el propio grupo que está trabajando ahí, que contrata una especie de asistencia técnica para rehacer el proyecto. Entonces ahí ellos pagan el proyecto, vamos a llamar así, y después van a apelar a programas de financiación federales o departamentales para construir las casas y pagar el restante de los honorarios. Entonces son varios sistemas. Lo que sé que hay una represado ahí. Yo creo que hay más, tipo 25.000 personas que están recibiendo ese auxilio, ¿tá? Que todavía están en esa situación, que fueron removidos por problemas, porque acá también a veces, muchas veces, en verano llueve mucho y hay que retirar personas por problemas de peligro, ¿no? De caída. Entonces esas personas reciben ese auxilio y van a la fila. Y ya digo, hay 25.000 personas que están recibiendo, o sea, la capacidad de producción es mucho menor que los desastres que van apareciendo, la necesidad de reposición, ¿no? Pero básicamente son esos tres situaciones. Una, la gente que se anota porque está con problemas de vivienda, entonces queda en esa lista que van llamando en la medida que se hagan proyectos genéricos. Otra, la persona que estaba viviendo en un lugar y que fue removida y tiene que volver a ese lugar cuando hagan algo. Y la otra es las iniciativas de las propias asociaciones, los propios grupos de vivienda, y que ellos toman la iniciativa. Sí, y en esa misma línea, capaz que también ya lo explicaste, pero me resulta como difícil, digamos, como decir, bueno, pues poder sustituir todos casi como una utopía, ¿no? Cómo el criterio, digamos, toma como el contexto como un dato, o cómo se piensa, digamos, si se pudiera, o sea, como que acá podrían ser como situaciones como aisladas, ¿no? Para la resolución, y cómo sería, digamos, y el entorno es como un dato o no sé si me explica la pregunta. No sé si... Mira, no sé si entendí, pero por ejemplo, en general, cuando uno hace una urbanización de esas áreas, el porcentaje de remociones anda entre el 20 y 30%. ¿Tá? O sea, depende de la situación especial, pero más o menos entre el 15, en general 15 y 20%. ¿Tá? Entonces, salvo casos excepcionales como ese que mostré de esa favela que había carreteado a todo el mundo, pero cuando tradicionalmente es más o menos eso. Entonces, a veces es posible relocalizar a esas personas en el mismo lugar, tipo como hicimos en ese primer proyecto que mostré de ladrillo ahí. Nosotros conseguimos relocalizar todas esas personas en ese lugar.
A veces no es posible porque la densidad es mayor y la situación es mayor. Entonces lo que se hace, yo no, tengo otros proyectos ahí, pero no quería mostrar tanta cosa, es que la Intendencia busca terrenos ahí próximos y se hacen conjuntos de habitación lo más cercano posible a esa implantación, que nos llaman áreas de provisión. Entonces, por ejemplo, a 500 metros se encuentra un terreno, se expropia ese terreno, y ahí se hace el conjunto de habitación para relocalizar a esas personas, ¿no? Entonces, ¿cuándo es posible relocalizarlas en el lugar? Perfecto. Y cuando no, se localizan lo más próximo posible. Hay personas que, por ejemplo, reciben ese dinero, ¿no? Y deciden volver a la ciudad donde son, porque la cosa no doy muy cerca en San Pablo, entonces ese dinero ya por ahí es un disparador para que ellos vuelvan a sus ciudades, etc. Otros quedan esperando, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, no le gustan los nuevos conjuntos. ¿Por qué? Porque tú tenés que pagar gastos comunes, tenés que pagar electricidad, tenés que pagar no sé qué. Entonces a veces se hace una especie de rotación, por ejemplo, ¿no? Siempre se trabaja con grupos de asistentes sociales, entonces una persona que no quiere ir ahí puede cambiar con otra persona que vive en un lugar que le gustaría salir, va a vivir a la casa de esa otra persona y esa otra persona sale. Entonces son trabajos bastante complejos desde el punto de vista de la organización social, ¿no? Te digo, todo eso funciona muy bien en la teoría. A veces, ya digo, cuando, por ejemplo, se hace un proyecto, cambia el gobierno y ahí la prioridad cambia, el tipo se queda colgado ahí durante no sé cuánto tiempo hasta resolver el problema, ¿no? Claro. Nosotros hicimos un proyecto con Biglieca en el centro, que era una especie de conventillo que se vino abajo prácticamente, y también hicimos el proyecto, eran, no sé, 25 familias por ahí. Hicimos el proyecto, se empezó la obra, cambió el municipio, se paró durante 8 años, y a los 10 años esas personas volvieron al lugar. Es medio complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. No aparecen más preguntas. Yo le pregunto a Rubén, desde la ignorancia, ¿no? En realidad de las políticas nacionales de vivienda de Brasil y demás, pero porque las obras estas de vivienda que están mostrando están buenísimas, pero relacionado a esto que te preguntaba Magdalena, y de la densidad que empiezan a generar como islitas dentro de los asentamientos, me surge la pregunta, si bien ustedes desde casi todos esos proyectos tienen algunos reparos y cuidan un poco esto que te voy a preguntar, pero si hay una política, por lo menos regional, de infraestructuras y servicios que acompañen esto, porque si no empiezan a aislarse, ¿no? También de alguna manera. Sí, Sí. sí. Bueno, tal vez yo cometí un error en no mostrar la parte de infraestructura, ¿no? Pero la verdad es así, cuando se hace una urbanización, se parte de de lo que ellos llaman vacía, que son cuencas, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Todo lo que es toda la parte sanitaria, sí, ¿no? Lo que sería la parte de drenaje y la parte de saneamiento, todo funciona en función de las cuencas, o sea, porque todo baja por gravedad. Entonces, si uno tiene un río o un arroyo que está contaminado, nosotros tenemos que empezar descontaminando de arriba para abajo. Entonces, hacer esas dos redes de infraestructura, ¿qué significan? Porque esas casas estaban conectadas directamente a un río, la cargaban todo ahí. Entonces, nosotros tenemos que hacer primero un proyecto urbano y paralelamente un proyecto de infraestructura que permita
dar infraestructura a todo eso y que esos desiertos no lleguen al río. Entonces hacer todas unas canalizaciones, hacer una infraestructura para recibir eso. Entonces, muchas de las personas que tienen que salir, de las residencias que tienen que salir, son por cuenta de eso, porque como eso sale por gravedad, uno tiene que a veces hacer esas líneas que van bajando para atender esas situaciones. Pero yo diría que la vivienda es la última parte de todo eso, ¿no? O sea, hay que hacer la infraestructura, hay que dar saneamiento, hay que dar agua, hay que dar electricidad. La electricidad se hace simplemente muy fácil, y agua también, pero sobre todo drenaje y saneamiento. Eso comanda prácticamente muchas de las remociones que hay que hacer. Entonces, la verdad, parte importante, yo diría, no sé, 50% de las remociones que hay que hacer o más son por cuenta de la infraestructura, ¿no? Y entonces la vivienda es una de las partes. De hecho, en los años 90, por ahí, se hacía solo infraestructura, no se hacía vivienda. Y ahora, en los años 2000, ya se empezó a hacer un poco más y colocar una cosa más unitaria. No, pero te preguntaba más que nada que de lo que más desconozco es la administración actual, ¿no? Si existe realmente una política sostenida que contemple todo esto para favorecer justamente todo lo que están haciendo ustedes y otros. No, eso está parado desde el fin del gobierno Lula. Dilma, ¿va? Está todo totalmente parado. Entonces, antes era una política, había dos políticas, se llamaba Programa de Aceleración del Crecimiento, que ellos consiguieron convencer al BID de que hacer urbanización de favela era una inversión y no un gasto. Entonces pudieron colocar ese programa ahí, se hizo muchísimo trabajo ahí, casi todo lo que estoy mostrando tiene ahí. Y a partir de ese cambio de la política federal, los municipios están empezando ahora, hace un par de años, a tomar iniciativas para retomar ese trabajo. Sobre todo ahora, a partir del año pasado, del COVID y la necesidad de la infraestructura y saneamiento del mundo, hubo como una especie de luz de alerta en el cual, aunque el gobierno central no está haciendo nada, digamos, al contrario, los gobiernos municipales y estaduales están tomando iniciativas para retomar parte de esos proyectos, ¿no? ahora se consideran fundamentales desde el punto de vista sanitario, ¿no? Siempre así, las epidemias siempre generaron cambios urbanos importantes, ¿no? Entonces tal vez tenga una consecuencia en ese tipo. Esperemos que sí. Y en particular, Rubén, digo, complementando eso, creo que se está hablando mucho de que el post-pandemia y el futuro de las ciudades va a tener mucho que ver con el capital ocioso que hoy no está invirtiendo, ¿no? Que está, digo, me da la sensación de que va a haber como, desde lo público debería haber una reactivación desde las ciudades, desde lo urbano y de la infraestructura, seguramente, porque, digo, si no, los países no están invirtiendo en nada en el momento. Es más, está dando un superávit de ahorro que no se sabe dónde va a ir a canalizarse, y ahora hay que aflojarlo para que pasen estas cosas, ¿no? Sí. No, eso puede ser alguna cosa de futuro positivo para estas generaciones que se están formando ahora, ¿no? Que cuando salgan de la facultad tengan laburo. No, escúchame, trabajo no va a faltar, Sí. claro. Está bien. Bueno, si no aparecen alguna pregunta más, no te tomamos más tiempo, Rubén. La verdad que fue brutal. Digo, dejar claro que además todas estas instancias quedan guardadas en un canal de YouTube y quedan disponibles para revisarlas, para que la vean algunos, los que no pudieron verla ahora. Y la verdad que está bueno, estamos haciendo una colección de cosas que están pasando, ¿no? Con esto. Pero sí, te agradezco, Pila, y bueno, y a las órdenes. También quedo muy contento de participar, de hablar un poco español y también de todas las órdenes que está. Sí. Buenísimo. Bueno, nos vemos. Te aplaudo. Gracias. Con manito. Y muchas gracias. Dale. Nos vemos. Espero vernos. Nos vemos. Dale, gracias.